Seguimos aquí en el living, es momento de hablar un poco de astronomía y de lo que le dio puntapié a la consigna de la jornada de hoy respecto a la Luna, si te gustaría ir, si no te gustaría ir. Esto tiene que ver con un acuerdo que firmó nuestro país, el acuerdo Artemisa. Para eso estamos con Gonzalo Tancredi, doctor en astronomía, profesor de la Facultad de Ciencias. Un gusto recibirte, realmente un placer. No, gracias por la invitación y bueno, siempre dispuesto a conversar sobre temas espaciales. Realmente es muy interesante y sobre todo desde el punto de vista un poco más de la ignorancia, digamos, cuando se dan este tipo de acuerdos o de firmas, a uno le llama la atención, ¿no? Que Uruguay va a colaborar con Estados Unidos en esta situación, en este tema, pero ¿cómo tenemos que medirlo? ¿Me explico? Claro. Bueno, en primera instancia yo creo que hay que separar lo que es el acuerdo Artemisa, Sí. que es el que firmó Uruguay, y el programa Artemisa de investigación y actividad en la Luna. El acuerdo Artemisa es algo más amplio que le da marco al programa Artemisa y que posibilita que, si Uruguay tiene las condiciones, pueda participar activamente de este programa de investigación lunar. Pero el acuerdo de Artemisa pretende ser una propuesta liderada también por Estados Unidos, que ya ha sido firmada por más de 35, 36 países. 36. Uruguay es el país 36. Ahí va, 37 países Uruguay, que continúa una tradición que ya comienza de la década de los 50 y 60 de regular la actividad espacial a través de tratados y acuerdos internacionales que involucran no solo a los países que tienen directamente actividad espacial, sino a toda la comunidad internacional. Eso se ha venido haciendo a través de organismos de las Naciones Unidas como el Comité por el Uso Pacífico del Espacio Exterior, COPUS, y a través de tratados. Por ejemplo, el más famoso es el Tratado del Uso del Espacio Ultraterrestre, que plantean cuestiones como el uso pacífico del espacio, sí, la cooperación, etc. La pregunta que te iba a hacer respecto a esto, lo que da el inicio o el origen es la cantidad de basura espacial que hay, la cantidad de cosas que se han hecho y las condiciones en las que está esa parte del Bueno, universo. esa es una de las líneas de preocupación. Bien. O sea, el tema de los desechos espaciales y cómo mitigar la presencia de estos desechos, qué tipo de acciones deben hacerse para que las misiones espaciales generen la menor cantidad de desechos. Claro. Qué acciones posteriores para, por ejemplo, recuperar algunos desechos, el monitoreo de desechos. O sea, todo el tema de basura espacial o desecho espacial es una preocupación y en la cual hay que regular. Pero también en la cooperación, el compartir los datos. Eso es algo muy importante, por ejemplo, para un país y para una comunidad científica de un país no desarrollado o de países pequeños, poder acceder a los datos que se generan de estos tipos de misiones espaciales. Son muchos, eso, ¿no? También es parte de estos acuerdos. Son muchos los datos que se obtienen. Sí, son muchos y te diría que hoy en día gran parte de esos datos no llegan a ser suficientemente procesados y ni siquiera vistos por ningún equipo de investigadores, ni de los países desarrollados, ni de los países en desarrollo. O sea que hay un trabajo, nosotros en ese sentido hemos desarrollado aquí en Uruguay algunas actividades de escuelas, sí, para jóvenes, trayendo a líderes de las misiones espaciales para mostrar cómo se pueden acceder a esos datos y cómo se puede trabajar. De hecho, el año pasado fue la última que organizamos en Antofagasta, en Chile, con la participación de un conjunto grande de jóvenes latinoamericanos. ¿Ha ayudado estos tratados, sobre todo para eliminar ese hermetismo de la información de los países? Hay varios países, sin duda Estados Unidos tiene una actividad muy intensa en eso, o sea, tiene un lugar de centralización de toda la información y de protocolos de cómo debe comunicarse esa información, sí, y otros países como la Agencia Espacial, o sea, la Agencia Espacial Europea, la japonesa, también siguen estos protocolos. Hay otras organizaciones espaciales, sí, en particular, es muy poco lo que se conoce de la actividad espacial china. Mirá. Hoy en día China tiene una actividad espacial intensa, pero no comparte con el resto de la comunidad esos datos. Entonces eso es una limitante para países como los nuestros. Sí, sí, y además a uno le retrotrae lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Esa competencia espacial entre la URSS y Estados Unidos que parece estar presente en la realidad de hoy. Yo creo que quizás detrás de este acuerdo Artemisa
también está un poco eso, o sea, también está un poco de, bueno, de ir generando bloques, porque este acuerdo de Artemisa, decíamos, fue firmado ya por 37 países, son obviamente países básicamente del hemisferio occidental, o sea, son Estados Unidos, Canadá, varios países europeos, hay 6 países de América Latina, empezando por Brasil y Argentina, que fueron de los primeros en firmarlo, también Japón, pero por ejemplo China no lo ha firmado, este acuerdo de Artemisa, tampoco Rusia o India, que todavía no está en proceso. El hecho de haber firmado este acuerdo, ¿qué implica para Uruguay? Es decir, uno cuando firma un tratado seguramente obtiene algo, pero también tiene que dar algo. O en realidad no tanto. Por ahora, digo, es la firma nomás. Bien. Y poder ser parte, digamos, en la medida que haya condiciones de este acuerdo, de este programa Artemisa. El otro día estaba intercambiando algunos mensajes con el ministro Paganini, que fue el que firmó el acuerdo. Omar fue compañero mío de estudio en mis épocas de ingeniería. Sí. Y bueno, me planteaba eso, o sea, que básicamente el espíritu de firmar este tratado era dar posibilidad a futuro de que pudieran participar. Por ejemplo, a nivel académico, pero también puede ser a nivel empresarial. Sabemos que hay algunas empresas que están con base en Uruguay, instaladas en Uruguay, no exactamente uruguayas, pero sí, o sea, no de capitales uruguayos, pero sí instaladas en zona franca, que han venido desarrollando, por ejemplo, satélites. También hay una propuesta de un posible base de lanzamiento de pequeños satélites. Bueno, son todas actividades espaciales que está Uruguay desarrollando en forma incipiente. Sí. Yo creo que Uruguay está en condiciones de poder ser un lugar de desarrollo de la actividad espacial en la medida que haya un apoyo mayor a nivel de Estado y una coordinación entre el sistema académico, a nivel empresarial y a nivel del Estado. Se está trabajando en eso, pero todavía estamos lejos. Uruguay, decía que Uruguay está preparado, pero un poco en cuanto a espacios y a infraestructura. A nivel de recursos humanos, ¿Uruguay está preparado? ¿Tiene la cantidad necesaria? Bueno, ahí lo que pasa es que debemos dividir la actividad espacial en varios ítems. Por ejemplo, uno es la parte de ingeniería eléctrica y electrónica. Ahí tenemos una facultad de ingeniería muy activa en eso. También nosotros desde la Facultad de Ciencias venimos conversando con la Facultad de Ingeniería en esa línea. También está la parte de uso y manejo de datos de misiones espaciales, y en ese sentido tenemos varias instituciones o varios lugares de la Universidad de la República, y no solo de la universidad, también, por ejemplo, el INIA, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, es un fuerte usuario de datos de satélites. Entonces hay una actividad de coordinación y se ha venido conversando. Hay una propuesta que está en discusión a nivel del Parlamento de la creación de una agencia espacial uruguaya. De hecho, nosotros estuvimos en el Parlamento el año pasado en una delegación de la universidad, en la Comisión de Defensa, hablando de este tema. Me parece muy buena la iniciativa de tener una agencia espacial uruguaya, pero una agencia espacial que se debe centrar en la parte civil, digamos, en la parte civil de la actividad espacial, o sea, la parte académica y el desarrollo científico-tecnológico, y no como está formulada en cierta forma el proyecto de ley que está propuesto, que tiene más un encare desde el lado de la defensa o desde el lado de la Fuerza Aérea. O sea, nosotros entendemos que la actividad espacial que Uruguay podría desarrollar es esencialmente civil, ya sea para el desarrollo tecnológico o para el uso civil de los datos espaciales. Hay países en Europa que han tomado esta línea de desarrollo espacial, y aún países muy pequeños, como por ejemplo es el caso de Luxemburgo. Luxemburgo a nivel europeo es un referente en la actividad espacial. Bueno, Uruguay podría también ser a nivel regional. Y hay un punto también que está enlazado entre los dos, un poco lo que decías antes de la capacidad de recibir empresas que quieran desarrollar ese punto, empresas o lo que sea, gente, el hecho de también tener salida laboral, que en definitiva muchísima gente que estudia, que se proyecta muchísimo en este nivel de astronomía, que termina yéndose al exterior a trabajar. De hecho, creo que hay uruguayos en la NASA, por ejemplo. Sí, o sea, tenemos uruguayos trabajando en diferentes niveles en la NASA, tenemos uruguayos que trabajaron en la NASA y que vuelven a Uruguay. Claro. O sea, sin duda hay un interés por parte de los jóvenes en desarrollar, pero como decía,
la actividad espacial es muy vasta. Podemos Claro. ser desde el ingeniero que desarrolla cosas, por ejemplo, equipamiento electrónico, procesamiento de elementos datos, para poder- etcétera, hasta el científico que hace uso y analiza estos datos. Y creo que Uruguay, bueno, está en condiciones de formar gente, obviamente no como un ingeniero aeronáutico espacial, porque Sí. no vamos a hacerlo, pero sí, digamos, en ciertas áreas de la actividad espacial en general hay capacidad para Y el hacerlo. hecho de generar también puestos de trabajo de esa línea también es importante porque en definitiva es todo un balance, ¿no? Porque si hay mucha demanda pero faltan recursos humanos, ahí hay un desbalance y lo mismo por el contrario. Y hay muchas posibilidades de colaborar en la participación, o sea, tanto a nivel de misiones vinculadas a los Estados Unidos, a Europa, a Japón. De hecho, hoy en la mañana estuve en una reunión de trabajo de una misión espacial europea, Sí. ¿tá? Que estamos trabajando, se va a lanzar en el año 2026. Quizás recuerden, hace un año atrás hubo una misión que impactó en un asteroide, ¿tá? La misión DART de la NASA. Sí. Yo participé de los grupos de trabajo, digamos, de esa misión, y hoy en día hay una misión europea que es la continuación de esa misión de la NASA, que va a volver, nosotros decimos, a la escena del crimen, va a volver al lugar donde se impactó y a hacer un estudio. Bueno, desde acá colaboramos en esa misión con el grupo de investigación que tenemos en Facultad ¿Y cómo de se Ciencias. lo ve desde el exterior o internacionalmente al científico uruguayo? ¿Se lo ve bien preparado? Sin duda uno puede hacer contribuciones específicas en ciertas áreas en las cuales hay un reconocimiento del trabajo que venimos realizando. En este caso estamos refiriéndonos al estudio de los cuerpos menores del sistema solar, a los asteroides, a los cometas. Bueno, hay toda una tradición de Uruguay en esa línea y entonces hay una contribución y un reconocimiento a esa actividad. Está muy bien. Gonzalo, antes de terminar la entrevista te quería preguntar por un tema que también es importante, teniendo en cuenta de que hablamos de astronomía y una situación que se dio en el marco de la reforma de la educación, que tiene que ver con la materia astronomía y una eventual reducción que se puede dar porque la astronomía pasó de ser una materia obligatoria a opcional. ¿Cuál es el análisis? Porque habló el ministro de Educación, habló el presidente del CODICEN, hablaron también los expertos, un poco el balance de en qué quedó toda esa situación, qué es lo que Bien. pasó. Te comentaba hace un momento antes de salir al aire, hasta hablaron las murgas. Las murgas, sí, habló Exactamente, en este carnaval hay varias murgas que hacen referencia a este tema de quitar astronomía y las implicancias que tiene. Sí. Bueno, en principio se está poniendo en práctica esta reforma del bachillerato, en el cual en primer año justamente pasamos de astronomía en forma obligatoria a una materia optativa que se llama Ciencias del Espacio. Sí. En cierta forma, la propuesta de denominarla de esta forma, nosotros fuimos uno de los promotores, porque entendíamos que era mucho más abarcativo y sin duda mucho más acorde a los tiempos modernos, en los cuales la astronomía es uno de los temas de las ciencias espaciales. Que está dentro de la ciencia del espacio. Pero que también podía derivar en todos estos temas que estuvimos hablando, de la tecnología espacial, el uso de satélites, la exploración planetaria, etcétera, etcétera. Recién ahora se están, creo que, asignando las horas para estos cursos. Tenemos que ver, evaluar, y bueno, en eso está la inspección de astronomía de secundaria, de la cantidad de horas y la cantidad de grupos. Y bueno, va a ser un momento de evaluación de este proceso. Nosotros pretendemos que a futuro quizás esta asignatura, Ciencia del Espacio, vuelva a ser una asignatura obligatoria para todos los jóvenes, porque justamente tiene un potencial de desarrollo muy grande y un interés por parte de los jóvenes en estos temas que sin duda no se ve reflejado en una materia que va a ser muy minoritaria. Respecto a lo que han dicho algunas de las autoridades, creo que fue Robert Silva el que dijo que si bien va a ser opcional, la astronomía puede estar en otras materias, por ejemplo la física. ¿Eso es realmente así o es un poco más siempre difícil? fue nuestra pretensión lograr que astronomía o ciencias del espacio en general sea una materia integradora de conocimientos. Una de las dificultades que tenemos en la formación, no solo en secundaria, sino también en la universidad, que está muy compartimentada. O sea, uno estudia biología, estudia matemática, estudia física, no sé, geología, pero no ve esos conocimientos en forma integrada.
justamente la astronomía o la ciencia del espacio permite integrar los conocimientos, porque, por ejemplo, pensemos en desarrollar una misión espacial a la Luna, como estamos hablando. Eso implica temas de ingeniería, o sea, temas de física, de matemática, temas de biología, porque es... como sobrevivir ahí. Exactamente, si estamos hablando de misiones tripuladas, y temas, por ejemplo, de geología para entender las características geológicas de la superficie lunar. Entonces, si uno pone como, por ejemplo, que se ha planteado la enseñanza a través de proyectos. Pensemos que los estudiantes tengan que desarrollar un proyecto, obviamente a nivel secundario, de una misión a la Luna. Bueno, van a tener que estudiar, pero en la práctica, todas estas otras disciplinas para poderlos integrar. Pensar cómo tiene que ser la órbita que va a enviarse a la Luna, cómo tiene que ser el cohete, cómo son las velocidades, cómo va a tener que comportarse un vehículo en la superficie lunar, las características geológicas de la superficie. O sea que la integración del conocimiento en un área como esta sería esencial y muy útil para cambiar un poco la perspectiva de cómo se enseña en nuestro país. Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos. Realmente una charla muy clara, como siempre, y además me parece que fue entretenida, porque en definitiva también eso importa. De verdad, muchísimas gracias. Gonzalo Tancredi, doctor en astronomía y profesor de la Facultad de Ciencias.